Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Frozen Valentine basadas en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. En ese momento no le importaba quién la viera, no le importaban las noticias ni lo que dijeran. Nada importaba más que la mujer que había decidido soportar el dolor por ella. Por favor, no dejes que te pase nada, por favor. Pingrap susurró, sus lágrimas cayendo una a una sobre el rostro inconsciente de Charm. En un conocido hospital privado, la sala de emergencias estaba llena de voces apresuradas de médicos y enfermeras que corrían a trabajar. Pingrap se paró frente a la sala de urgencias, con las manos aún manchadas con la sangre de Charm. El sonido de pasos frenéticos resonó por el pasillo. Juan y Prem llegaron a urgencias, pálidos de miedo. ¡Pink! Gritó Juan con una voz temblorosa. ¿Dónde estás, Charm? ¿Qué ha pasado? Pingrap se dio la vuelta, con el rostro empapado en lágrimas y la voz temblorosa. ¡Charm! Le dispararon. Juan inmediatamente la envolvió con sus brazos. Está bien, está bien. Charm definitivamente estará bien. No mucho después apareció Pima, vestida con un elegante traje, con expresión tensa y llena de preocupación. Pink, hija mía, ¿estás herida? En el momento en que Pingrap vio a su madre, sus rodillas casi cedieron y las lágrimas que había logrado contener comenzaron a fluir nuevamente. Mamá, Charm, ella recibió la bala por mí. Pima vio la sangre manchada en las manos y la ropa de su hija, y su voz se tensó. ¿Y Charm está a salvo ahora? Aún no lo sabemos, mamá. Los médicos están intentando salvarla. Pima dejó escapar un profundo suspiro y envolvió a su hija fuertemente en sus brazos. Charm cumplió la promesa que me hizo. Ahora por fin entendió cuánto ama a mi hija. Esas palabras hicieron que las lágrimas de Pingrap se derramaran una vez más. Mientras tanto, Juan susurró suavemente. Encanto, lo lograste. Ahora tienes que despertar. Las lágrimas de Juan comenzaron a caer y Pram rápidamente la abrazó para consolarla. Pasaron las horas. Todos esperaban ansiosos fuera del quirófano. Finalmente, las puertas se abrieron lentamente. El médico salió con expresión severa, pero luego ofreció una pequeña y amable sonrisa. La paciente ya está a salvo. La bala le atravesó el hombro, pero no alcanzó ningún órgano vital. Por suerte, la trasladaron rápidamente. La hemos trasladado a la sala de recuperación. Todos dejaron escapar un suspiro de alivio al mismo tiempo. Los ojos de Pingrap se llenaron de lágrimas y Juan instintivamente se secó una lágrima de su mejilla. Una enfermera se dirigió a Pingrap. Los familiares pueden visitarla ahora, pero por favor no la despierten. Primero dejen que la paciente descanse lo más posible. Pingrap asintió de inmediato y miró a su madre con vacilación. Pina sostuvo su mirada y asintió suavemente. Vete, querida. Pingrap entró en la sala de recuperación. En la cama yacía Charm, la mujer que siempre fue tan fuerte. Ahora parecía tan frágil que se quebraría. La vista hizo que a Pingrap se le encogiera el pecho mientras luchaba por contener otra oleada de lágrimas. Se acercó lentamente, se sentó junto a la cama y sostuvo suavemente la mano de Charm. Charm abrió lentamente los ojos. Su rostro estaba pálido, pero su mirada llena de preocupación. Pink, ¿estás bien? ¿Te lastimaste en alguna parte? No, estoy bien, pero tú eres el que salió lastimado. Charm forzó una pequeña sonrisa, solo duele un poco. Pingrap dejó escapar una sonrisa entre lágrimas, luego se inclinó y abrazó a Charm, sobresaltándola. Ah, Pink, eso duele. Pingrap se echó a reír. ¿No acabas de decir que solo duele un poquito? Sala de recuperación, el día siguiente. La suave luz del sol se filtraba por la ventana. Charm yacía ligeramente incorporada en la cama. Su tez se veía un poco mejor, aunque su hombro izquierdo aún estaba vendado.
Pingrap se sentó a su lado, su mano todavía agarrando fuertemente la de Charm, sin soltarla ni por un segundo. Llamaron a la puerta y entonces entró Kumporpina junto a Kun Kitty, el padre de Pingrap. Su expresión era severa, pero no tan fría como antes. Pingrap se puso de pie junto a la cama. ¡Papá! ¡Mamá! Charm ya estaba despierta. Kun Kitty asintió levemente y caminó lentamente hacia el pie de la cama, mirando a Charm con una expresión tranquila y firme. Salvaste la vida de mi hija, te lo agradezco de verdad. Charm intentó incorporarse para sentarse, pero Pingrap la detuvo rápidamente. Kumporpima miró a su hija y luego se volvió hacia Charm. Dejó escapar un suave suspiro antes de hablar. Todavía me resulta difícil creer que alguien en la vida real, no en una película, esté dispuesto a soportar el dolor por la persona que ama. Se acercó y su mirada se posó en la mano de Charm, que sujetaba firmemente la de Pingrap. Luego levantó la mirada con una sonrisa amable. Si realmente amas a mi hija, si estás dispuesta a permanecer al lado de Pink pase lo que pase, entonces ya no tengo motivos para oponerme a ti. De ahora en adelante, no me llames más señora o señorita, llámame mamá.